Mi vida, desde que tengo memoria, ha sido una serie de decisiones tomadas con el corazón, ignorando a menudo el ruidoso coro de la razón. Mi hermano Javier siempre fue el epítome de esta última. Después de terminar sus estudios en Madrid, se trasladó a Londres para un puesto de arquitecto, donde conoció a Isabela, una mujer de origen español que había crecido en la vibrante capital británica. Su relación parecía construida sobre una base sólida, un plan meticulosamente trazado, y cuando regresaron a España para sus vacaciones anuales, sentí que invadían mi vida con una presencia que era a la vez deslumbrante y abrumadora. Mientras tanto, yo me enfrentaba a mi propia realidad en el barrio de Malasaña. Había finalizado mi carrera de diseño de interiores, pero las ofertas de empleo que encontraba carecían de alma, de esa chispa que yo anhelaba. Fue entonces cuando Carlos entró en mi vida. Él era un pintor, un artista de murales, un bohemio. Mi padre, un hombre de negocios, se opuso de inmediato a nuestra relación. Ese chico no es para el matrimonio, me advirtió. No tiene un trabajo estable ni ambición. Pero mi corazón, imprudente como siempre, se había aferrado a la idea de que nuestro amor lo transformaría todo. Nuestras citas eran un torbellino de espontaneidad. Yo, con la esperanza de captar su atención, me vestía con mis mejores galas, vestidos ajustados que se ceñían a mis curvas, tacones altos que me hacían sentir poderosa y un maquillaje llamativo que acentuaba mis ojos. Pero su reacción siempre era la misma. Un simple «¿Estás guapa, Ana?». Nunca una pregunta sobre por qué llevaba el escote así, o por qué mi falda era tan corta. Llegué a provocarlo a propósito con una minifalda de mezclilla y una blusa de seda transparente, para ver si mostraba un atisbo de celos, pero nada. Permanecía completamente imperturbable. Trataba de convencerme de que era simplemente un hombre libre de complejos, moderno, que no veía la necesidad de controlar a su pareja, pero en el fondo, sabía que algo no encajaba. A pesar de las advertencias de mi familia, insistí en nuestro noviazgo y finalmente nos casamos. Los primeros 3 meses de matrimonio fueron un sueño hecho realidad. Carlos se transformó en el marido ideal. Me llevaba a pasear por el Parque del Buen Retiro, me cocinaba paella y me colmaba de atenciones. Sentí una euforia triunfante y le decía a mi familia: «Ven, ¿a qué os lo dije? El amor lo cambia todo». Recuerdo un día en particular en el que llevaba un vestido de lino blanco con una falda vaporosa y sandalias de tiras. Me sentí como una heroína de película y él me miraba con una admiración que hacía que cada fibra de mi cuerpo vibrara. Pero la ilusión se desvaneció tan rápido como había llegado. Al 4.º mes, Carlos volvió a ser el hombre distante de antes. Evitaba mis preguntas, volvía a casa tarde y parecía ausente. Cuando le preguntaba qué pasaba, me respondía con evasivas, diciendo que odia la rutina, y que necesita un cambio. Le rogué que me dijera que le molestaba de mí, prometiéndole que haría lo que fuera por él. «Si me lo dices, lo haré», le suplicaba. Su respuesta siempre era la misma: «Tienes que ser creativa, Ana. No te lo voy a enseñar». Mi mundo, el que yo misma había creado, empezaba a desmoronarse. Desesperada, traté de revivir la llama. Cocinaba platillos exóticos, redecoraba el salón, compraba lencería. Él, sin embargo, solo me miraba con indiferencia. A veces me sugería que probásemos cosas nuevas que habíamos visto en alguna película. Era su forma de jugar. Me pidió que usara unas medias de seda negras y guantes de encaje sin dedos, lo que me pareció extraño, pero accedí con la esperanza de reconectar. Por unos días la chispa parecía volver, pero luego el aburrimiento regresaba a sus ojos. «No puedo seguir fingiendo», me dijo una noche con una sinceridad cruel que me partió el alma. «Esta vida, esta rutina, no es para mí». Me sentí completamente derrotada. No podía recurrir a mi familia, porque ellos me habían advertido, y ahora me sentía atrapada en la jaula que yo misma había construido. Un año después de nuestra boda, el silencio en nuestro apartamento en el barrio de Chueca se había vuelto ensordecedor.
Era un silencio más ruidoso que cualquier grito, un eco de la esperanza que había muerto. Mi vida era una rutina gris, y yo me había convertido en una sombra de lo que fui. Vestía chándales viejos y camisetas descoloridas, sin maquillaje, y a Carlos ya no le importaba. Me sentía invisible y ese vacío dolía más que cualquier palabra hiriente. Fue en ese momento cuando sentí que ya no podía más, que mi hermano Javier me llamó. Me dijo que él e Isabela regresaban a España de vacaciones. Su voz me trajo recuerdos de un mundo que ya no existía para mí, un mundo lleno de vida y alegría. Siguiendo la tradición familiar, los invité a cenar. Quería mostrarles que mi vida no era tan mala como pensaba. Para la cena, elegí un vestido de terciopelo negro ceñido al cuerpo con un profundo escote en la espalda. Quería que Carlos viera lo que estaba perdiendo, o al menos, que sintiera una pizca de celos. Pero como siempre, no se dio cuenta. Sin embargo, Javier sí lo hizo. Cuando abrí la puerta, sus ojos se iluminaron y dijo: «Ana, hermana, te ves espectacular». Esa noche conocí a Isabela. Era una mujer alta con una larga melena rubia y unos ojos azules que brillaban con confianza. Llevaba un kimono de seda, vaporoso y sin mangas, sobre unos pantalones cortos de encaje. No llevaba tacones, solo sandalias planas que resaltaban sus largas y elegantes piernas. Me sentí como una niña a su lado. Noté que Javier la miraba con amor, pero también con una extraña complicidad. Me pregunté por qué no le importaba su forma de vestir, tan atrevida para mi gusto. Supuse que en Londres eso sería normal. Durante la cena, el ambiente se relajó. Carlos se mostró animado por la presencia de Javier. Hablaron de fútbol, de viajes, de todo menos de nosotros. Yo observaba a Javier y me daba cuenta de lo cómodos que se sentían el uno con el otro. En un momento dado, Isabela contó una anécdota de un festival de música en Cornualles, y yo, de nuevo, me fijé en su forma de vestir. Me seguía pareciendo de otro mundo, pero traté de convencerme de que era simplemente una cuestión cultural. Cuando la cena terminó, Javier y Carlos salieron a tomar una cerveza. A solas con Isabela, me preguntó cómo me iba. Quería sincerarme, contarle mi frustración, pero me sentí incapaz. Solo dije que todo estaba bien. Ella sonrió, pero en sus ojos vi que no me creía. A partir de ese momento, Carlos se volvió inseparable de Javier. Salían todas las noches, volvían de madrugada, y para mi sorpresa, Carlos volvió a ser el hombre que había conocido al principio. Era amable, me abrazaba, me preguntaba cómo había pasado el día. Me sentí eufórica. Javier le está dando buenos consejos, pensé. Le está abriendo los ojos. Carlos me invitaba a pasear por el barrio, a ir al cine. Me sentía feliz de nuevo de ser su prioridad. Una noche, al regresar a casa, me acerqué a él, y sentí que la pasión que habíamos perdido volvía a encenderse. Me vestí con la lencería que él me había pedido en una de nuestras pruebas, unas bragas de seda negras, con un pequeño corte en la parte trasera. Carlos me miró y sus ojos se iluminaron de una forma que no había visto en meses. Me sentí feliz, pensando que estas pequeñas pruebas podían salvarnos. Poco después, Carlos me propuso pasar un fin de semana romántico en Segovia. Acepté de inmediato. Sentía que sería nuestro punto de inflexión. Días más tarde, Javier me llamó y nos invitó a pasar unas vacaciones en la costa, en la playa de Sitges. Era un lugar con el que siempre había soñado. Vamos, por favor, le dije a Carlos. Él accedió sin dudarlo. Sentía que todo volvía a encajar. Estaba segura de que este viaje marcaría un nuevo y feliz capítulo en nuestra historia. El viaje a Sitges fue como un salto a otra dimensión. Subí al coche vestida con un vestido ligero de flores y alpargatas, sintiendo que por fin todo encajaba. Carlos me tomaba de la mano, reíamos y hablábamos como si el tiempo no hubiera pasado. Estaba convencida de que este viaje era la oportunidad perfecta para renovar nuestros votos de amor.
Al llegar, nos encontramos con Javier e Isabela. Su casa de verano con vistas al mar era un paraíso. Me quedé sin aliento. Isabela, con su cabello rubio suelto por el viento. Llevaba un caftán de seda azul, tan ligero que parecía flotar. Llevaba los pies descalzos adornados con tobilleras plateadas. Parecía una diosa y Javier, como siempre, no parecía inmutarse. O eso creía yo. El primer día fue idílico. Pasamos el tiempo en la playa, tomando el sol y nadando en el Mediterráneo. Por la noche fuimos a un restaurante en el centro de Sitges. Tomé un poco de vino, me sentía relajada y feliz, y Carlos estaba a mi lado. Era la cita que siempre había soñado tener. Después de la cena, regresamos a la casa. Nos sentamos en la terraza escuchando el sonido de las olas, y Carlos me abrazó. En ese momento Isabela entró en la cocina y regresó con una botella de tequila. Me sorprendí, ya que nunca los había visto beber algo tan fuerte. Le pregunté de dónde lo había sacado, y ella solo sonrió. Sirvió un trago para cada uno. Si no lo pruebas no sabrás lo que es, me dijo Carlos, con una mirada extraña en sus ojos. Lo miré dudando. Pero eres alcohol puro. Se rió y me dio un vaso. Acepté como siempre. Di un sorbo. Era fuerte, ardiente, pero tenía un algo intrigante. Empezaron a hablar de sus viajes, de las fiestas en las que habían estado, y fue la primera vez que escuché a Javier hablar de lo mucho que le gustaba este estilo de vida libre. Empecé a entender por qué no le importaba la forma de vestir de Isabela. No era indiferencia, era aceptación. Al día siguiente en la playa, Carlos e Isabela se pusieron a hablar de sus películas favoritas. Era una conversación larga en la que yo no participaba. Noté que Isabela llevaba un bikini muy pequeño y que Carlos la miraba como si fuera algo más que la esposa de su hermano. Me sentí incómoda, pero lo ignoré. Al fin y al cabo, eran vacaciones y al fin y al cabo, eran familia. Esa noche, decidimos hacer una hoguera en la playa. Nadie sabía cómo encenderla, así que se ofrecieron a ir a comprar lo necesario. Me quedé sola en la casa. Sentí una extraña premonición. Sentí que algo flotaba en el aire. Cuando regresaron, su comportamiento era diferente. Estaban eufóricos con una chispa en los ojos que no había visto antes. Una vez en la playa, pusieron música y empezaron a bailar. Carlos e Isabela bailaban como si nadie más existiera. Isabela se había quitado el caftán, dejando al descubierto un top de seda muy corto, y shorts de encaje. Carlos estaba sin camisa, su piel brillaba con el sudor. Era un baile más que un baile. En un momento Isabela se quitó la blusa. Carlos la miró y sentí que perdía el control. Javier se limitó a sonreír. Después Carlos le susurró algo al oído de Isabela, y ella se rió. Me quedé en shock. Me sentía como si estuviera en una película de terror. Cuando la música se detuvo, todos estaban exhaustos. Regresamos a la casa y se derrumbaron en sus camas. Todos menos yo. Me sentía a punto de explotar. Fui al baño para refrescarme. Cuando salí, escuché a Isabela susurrando algo a Carlos. Y él, en lugar de ir a su cama, se fue a la de ella. Y fue entonces cuando lo entendí. No era una película. Era la realidad. La noche que debía ser el clímax de nuestras vacaciones se transformó en una pesadilla. Me levanté de la cama, sintiendo que mi corazón latía a 1000 por hora. En el cuarto de al lado, reinaba el silencio, solo roto por los ronquidos rítmicos de Javier. Me acerqué a la puerta con la mano en el pomo y escuché con atención, pero no oí nada. Nada que pudiera confirmar mis peores temores. Me puse mi vestido de lino blanco favorito y salí a la terraza. El calor de Sitges era sofocante, pero sentía que necesitaba aire.
Me senté en una tumbona y miré al cielo estrellado. Recordé el baile, la forma en que Isabela y Carlos se miraban, y cómo de cerca estaban. Empecé a hacerme preguntas cuyas respuestas no quería conocer. Al poco tiempo escuché pasos. Me di la vuelta y vi a Carlos. Estaba sin camisa, y en su pecho vi una mancha de lápiz labial. Me quedé helada. Me miró y no había ni rastro de vergüenza en sus ojos. ¿No duermes?, preguntó como si nada hubiera pasado. Carlos, ¿qué es eso?, pregunté señalando su pecho. Él se miró, luego me miró a mí y sonrió. Es solo un juego, Ana, dijo, y sentí que mi mundo se desmoronaba. ¿Un juego? Pensé que estábamos casados. Pensé que estábamos juntos, ¿y tú qué hacías con la mujer de mi hermano? Se rió. Ana, no seas tan anticuada. Es solo un juego. Nada importante. Nada importante. Repetí. Carlos, ¿qué te pasa? ¿Qué nos pasó? Se encogió de hombros. Ya te dije que me gustan los cambios. Y tú no querías dármelos. Me quedé en shock. Me sentía como si estuviera en un teatro y él estuviera interpretando un papel que yo no entendía. Pero yo lo intenté. Hice todo lo que me pediste. Me miró y se rió. No del todo. No quisiste intentarlo todo, ¿verdad? Fue en ese momento cuando lo entendí. Entendí por qué Carlos disfrutaba tanto de la compañía de Isabela. Entendí por qué Javier era tan abierto con ella. Era su forma de vida. Entonces escuché otra voz. Era Isabela. Salió a la terraza con su kimono y una copa de vino en la mano. ¿Pasa algo, mis amores?, preguntó con una voz tranquila. Carlos se acercó a ella y la abrazó. Nada, mi amor. Ana simplemente no entiende nuestro estilo de vida. ¿No lo entiendo?, pregunté. ¿No entiendo que lo que vi en la playa fue solo un juego? ¿No entiendo que están juntos? Isabela sonrió. Ana, no estamos juntos. Simplemente somos abiertos. Nos abrimos a nuevas experiencias. Y tú, Ana, tú eres tan cerrada. Los miré a mi marido y a la mujer de mi hermano. Sentí que mi corazón se rompía en 1.000.000 de pedazos. No podía soportar la visión. Entré en la casa, empaqué mis cosas y en silencio me fui. Caminé hasta la estación de tren, sintiendo como las lágrimas caían por mis mejillas. Era la peor sensación que había tenido en mi vida. Sentía que lo había perdido todo. Después de un largo viaje, llegué a mi apartamento en Madrid. Estaba agotada, llena de dolor. Tiré mis maletas y me metí en la cama. Mi teléfono sonó. Era Carlos. Ana, ¿qué haces? ¿Qué te pasa?, preguntó y sentí que las lágrimas volvían a mis ojos. Carlos simplemente no podía soportarlo. No podía soportar lo que vi. Lo que hicieron. Ana, es solo un juego, entiéndelo. Regresaré a casa y hablaremos. No. No quiero. No ahora. Colgué. Sentí que ya no podía estar con él. La semana que pasé sola en nuestro apartamento fue la más larga de mi vida. Me sentaba en el sofá, con mi viejo y descolorido chándal, y miraba al vacío. El apartamento que una vez fue mi refugio, ahora era una prisión. Estaba lleno de recuerdos que me dolían. Carlos me llamaba cada día, pero yo no contestaba. Me enviaba mensajes en los que me decía que me amaba, que yo era la única mujer en su vida, que el viaje a Sitges había sido un malentendido. Pero yo ya no le creía. Sabía que era el final. Finalmente, una semana después, recibí un mensaje de que regresaban a Madrid.
Me sorprendió porque se suponía que sus vacaciones durarían más. Sentí una extraña mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que tenía que enfrentarme a ellos, que tenía que hablar. Nos citamos en una cafetería en el centro, cerca de la Plaza Mayor. Cuando entré los vi a los tres, a Carlos, a Javier y a Isabela. Me senté con ellos, escuchando su conversación, pero sin participar. Los miraba, y en mi mente todo encajaba como un rompecabezas. Carlos, mi marido, que me había encontrado aburrida, se había animado con la mujer de mi hermano. Javier, mi hermano, que siempre había sido mi modelo a seguir, resultó ser tan abierto como Carlos. E Isabela. Isabela era la mujer que les daba lo que necesitaban. Les daba libertad. Cuando Isabela y Javier se levantaron para pedir café, me quedé a solas con Carlos. Ana, por favor, hablemos, me dijo. De verdad me importas. Ese viaje fue un error. No sabía lo que hacía. Todas esas películas me confundieron. No sé cómo explicarlo, pero fue solo un juego. Una diversión estúpida y sin sentido. Lo miré y supe que todo lo que decía era una mentira. Ya no era la chica ingenua que se creía sus palabras. Decidí que no me quedaría callada. Decidí que le diría mi verdad. Carlos, le dije con una voz tranquila y segura, a mí también me gustan los cambios. Y al igual que tú, yo también los disfruto. Me miró sorprendido. ¿A qué te refieres? Preguntó. Yo también tengo a alguien. Alguien que me hace feliz. Sus ojos se abrieron de par en par. Y en ese momento me sentí libre. ¿Pero cómo es eso posible? Preguntó. ¿Quién es? Eso no importa. No es importante. Lo que importa es que soy feliz. Y no te necesito para eso. En ese momento Javier e Isabela regresaron. Me miraron y supe que era el momento de terminar la conversación. Me levanté. Carlos me agarró la mano. Ana, espera. Hablemos. Me solté de su agarre y lo miré a los ojos. Se acabó, Carlos. Se acabó. Luego me dirigí a Javier. Javier, quiero que sepas que espero que tu matrimonio con Isabela sea feliz. Y me fui. Caminé por las calles de Madrid, sintiéndome por fin libre. Libre de las mentiras, libre del dolor, libre de Carlos. Sentí que este era mi nuevo comienzo, un amanecer después de la tormenta. Mi historia no terminaba ahí, de hecho, acababa de comenzar.